Te damos la bienvenida al módulo de encuadre de nuestro curso Las interacciones de calidad en el aula. ¿Por qué importan y cómo impulsarlas? Yo soy Daniel y te acompañaré a lo largo de esta experiencia. En este módulo vamos a revisar información que nos permita aprovechar al máximo el resto del curso. En particular, en esta presentación hablaremos sobre la observación de la práctica docente en el aula. La competencia del módulo de encuadre es reconocer la importancia de la observación formativa como estrategia para la investigación educativa, mediante la descripción de los elementos y características que la integran, con el fin de identificar las interacciones que ocurren en el aula. ¿Qué es lo que vamos a revisar en este módulo? Particularmente hablaremos de tres cosas. Primero, de los riesgos en la observación en el aula. Segundo, de la observación formativa. ¿Qué es y para qué observar la práctica docente en el espacio educativo? Y por último, hablaremos del trabajo colegiado y la observación en el aula. Observación en el aula. Como primer punto, y hablando de los riesgos, los observadores no están exentos de la tendencia de involucrar su propio marco de referencia de actuación. Sin embargo, será necesario identificar, ser conscientes y evitar un conjunto de prejuicios y sesgos personales que alteren la valoración de lo observado. Por ejemplo, si el profesor observado guarda un gran parecido físico o el mismo nombre que alguno de nuestros propios maestros o de alguien a quien conocemos y de quienes no conservamos buenos recuerdos sobre prácticas de aprendizaje, será nuestra responsabilidad alejar y dejar fuera cualquier factor ajeno a la práctica y a la situación observada dentro del salón de clases. La observación se clasifica en diferentes tipos, de acuerdo a la función de tres criterios. El criterio de delimitación de lo observado refiere a lo que se quiere conocer. Sabemos que vamos a observar, es decir, si el observador ha establecido previamente aquello que quiere observar, o bien a través de la observación identificará elementos significativos del fenómeno. Así, la observación estructurada, también llamada sistemática, se caracteriza porque el observador sabe qué advertir, es decir, utiliza categorías o reglas explícitamente formuladas para clasificar el comportamiento o la situación a observar. Por el contrario, en la observación no estructurada no existen categorías previamente definidas sobre el fenómeno de interés y será a partir de la observación que se identifican las variables a analizar. Como segundo criterio está la participación del observador. Por no participante entendemos una interacción pasiva en donde el observador contempla el fenómeno pero no participa, ni interviene en lo que se está desarrollando. De este modo el observador no interfiere en la acción o exceso de interés. Otra forma es la observación participante, en donde el observador se involucra e interviene en la situación o fenómeno observable. Por último, el registro de información puede ser sistemático, y ocurre cuando se definen protocolos de registro específico, periodos o situaciones identificables para hacerlo y métodos replicables. En otro sentido, el registro no sistemático se caracteriza por la ausencia de criterios específicos para realizarlo. En resumen, la observación deberá definir con claridad sus propósitos y lo que se quiere conocer, con el objetivo de encontrar la mejor clasificación y estrategias para la observación. La observación, como estrategia en la investigación educativa, cobra sentido al considerar cuáles son las posibles alternativas para conocer más acerca de la práctica docente en el aula. Es decir, cuál sería el instrumento o estrategia más adecuada y pertinente para explorar sobre la práctica pedagógica en el salón de clases. Los pioneros en el estudio empírico de la práctica pedagógica a través de la observación a fines de los años 60 y principios de los años 70 comenzaron utilizando instrumentos de índole etnográfico, registros de actividades y eventos predefinidos como medio para saber y entender mucho más sobre la interacción pedagógica en el aula. De esta forma, la observación comienza a ser identificada como una estrategia para reunir información que busca incorporarse a la realidad de la actividad en el salón de clases o en la escuela para describir o incluso valorar las actitudes, prácticas y creencias de los participantes en el entorno educativo. La observación en el contexto escolar puede entenderse como el metalenguaje, es decir, el lenguaje del lenguaje que describe lo que está sucediendo en el lugar donde la enseñanza y el aprendizaje ocurren. Para diseñar una observación que se lleva a cabo en el interior del aula, es fundamental responderse estas 5 preguntas. ¿Para qué vamos a observar? ¿Qué es lo que queremos observar?
cuándo podemos y cuándo debemos observar, a quiénes vamos a observar y por último definir quién será el observador. La claridad de objetivos es un elemento clave para un buen diseño de observación de la práctica en el aula. En tanto no se tenga claro para qué se utilizará, el diseño corre el riesgo de perder efectividad y distraerse en elementos que poco contribuyen a mejorar la práctica docente. Así, al observar podemos tener diversos propósitos. Por ejemplo, si se trata de retroalimentar el desarrollo del trabajo profesional docente en un trabajo colegiado, los objetivos podrían ser saber si mejoraron los aprendizajes en los estudiantes o bien conocer si se está implementando una determinada práctica en el salón. También podríamos querer saber cómo mejorar la experiencia en el aula entre los docentes y los estudiantes o bien cómo despertar el interés por aprender. Lo que se quiere observar siempre debe estar alineado a los objetivos generales. Además, debe pensarse como los elementos evidentes y relacionados con lo que sucede en el salón de clase y debe tener una guía clara y objetiva. La selección de los periodos de observación no es un asunto menor. Las clases tienen características distintas a lo largo del ciclo escolar y también durante el periodo mismo de la clase. El diseño de la observación debe conocer las limitaciones y ventajas que ofrecen los distintos periodos. Dentro del salón de clase es posible concentrar la observación en el docente, en los alumnos o en ambos. La definición de a quién observar estará guiada siempre por los objetivos de la observación y de lo que se quiere saber, es decir, buscamos observar una acción, un efecto, una situación, entre otras cosas. En ese sentido, cuando nos preguntamos a quién o a quiénes vamos a observar, es importante recordar qué queremos saber, considerar también cuánto tiempo tenemos para la observación, verificar si se trata de una acción o de una interacción y también saber si es posible ver en los estudiantes los efectos de las acciones de los profesores. No basta con tener el sentido de la vista. Un observador de la práctica docente debe tener preparación específica para lo que se quiere observar. Se trata de entrenar la mirada, tanto para saber qué observar y cómo se espera observar, como para dejar de lado prejuicios y sesgos. La observación formativa, que es la que queremos impulsar en este curso, se caracteriza por tener los siguientes elementos. Una guía de observación que es clara, válida, pertinente y útil para los maestros. También debe cuidar y atender las condiciones de la observación, es decir, está bien planeada y éticamente bien desarrollada. Debe contar con un profundo sentido profesional, es decir, nada de lo que sucede en el aula es trivial ni debe ser minimizado. Debe tener un propósito de retroalimentación, tanto al sistema educativo como al profesor y a la escuela, y debe tener observadores preparados, que conocen el instrumento, el contexto y el propósito. El trabajo colegiado y la observación de aula. Uno de los principales objetivos de la observación de la práctica docente en el aula es impulsar el trabajo colegiado. Con la observación docente buscamos impulsar la reflexión propia sobre la práctica, acercar recursos para aprender de y con los maestros, promover el trabajo colegiado a través del análisis y reflexión grupal sobre las interacciones y las experiencias educativas en el aula y fortalecer la colaboración entre pares. La observación de la práctica entre pares es una herramienta poderosa para promover referencias positivas entre los propios docentes. Puede retroalimentar su práctica, los conecta en una red de trabajo colaborativo, impulsa la reflexión de su propio trabajo docente y acerca prácticas pedagógicas diferentes y nuevas formas de organización en el aula. Impulsar lo anterior necesita tiempo para el trabajo colegiado. Deben garantizarse espacios colectivos con el fin de aprender con y de otros profesores. Se trata de utilizar la observación para promover mejores y más significativas experiencias educativas de los estudiantes y de los maestros en la escuela. La retroalimentación sobre el trabajo docente a partir de la observación en el aula se visualiza como un instrumento efectivo para mejorar la experiencia educativa. La observación, conducida con rigor, ética y profesionalismo, debe tener objetivos precisos para impulsar mejoras en la práctica docente en el aula. Te damos la bienvenida a nuestro curso, Las interacciones de calidad en el aula, por qué importan y cómo impulsarlas.
Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.